Quiero agradecer a Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia INCIDE. Ernesto, es un gusto, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? A sus órdenes, muchas gracias. Muchas gracias. También está con nosotros Juan Ibarrola, periodista dedicado a la información de las Fuerzas Armadas. Él tiene su columna en el periódico Milenio. Juan, es un gusto. Igualmente, Javier. ¿Cómo has estado? Con mucho gusto saludarte a ti, Gracias. Ernesto. ¿Qué tal? Y Buenos por días. allá en Londres, que nos está viendo, tenemos a Javier Oliva Posada. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y además está Javier allá en Londres en estudios de seguridad, etcétera. Y ya lo extrañamos por acá y se está muriendo de frío. Querido Javier, ¿cómo estás? Bien, con mucho frío, Javier, así es, y gracias por la oportunidad y de estar en la mesa con Juan y con Ernesto. Me da mucho gusto poder participar. Bueno, a ver, entramos, Ernesto, si te parece. ¿Cómo vemos lo que está pasando? Yo me atrevo a decir, el hartazgo de las Fuerzas Armadas por lo que está pasando y además en un terreno verdaderamente pantanoso en donde se mueve. Bueno, yo empezaría por decir que estamos discutiendo qué hacemos con la autoridad militar, porque ya perdimos la expectativa respecto a la autoridad civil. Eso de suyo ya nos coloca en una situación extrema. Y no estamos discutiendo lo importante, Javier. Lo importante es cómo transformas las causas profundas de la violencia. Estamos discutiendo cómo apagamos los fuegos. Sí. No estamos discutiendo cómo hacemos que no se prendan esos fuegos. Se confunden quienes creen que los que discutimos el rol de las Fuerzas Armadas estamos atacando a las Fuerzas Armadas. Se confunden. Es gente que llegó al debate hace muy poco, quizá. Este es un libro de 1994. Este libro fue publicado por la UNAM. Lo publicamos como el primer libro en la historia de este país en seguridad pública. Y dijimos ahí, esto es 94, el pico de violencia empezó en 2007. Es decir, más de 10 años antes, dijimos no a la militarización de la seguridad pública, porque leímos la tendencia del mundo y las recomendaciones no iban por ahí. No nos hicieron caso. Se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública y esos 20 años de operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran, en su última etapa, registran 3 veces más homicidios en promedio en el país por cada 100,000 habitantes. Es poco común en la historia que un país incremente en 5 años 3 veces los homicidios por cada 100,000 habitantes, por cierto, ya con las Fuerzas Armadas involucradas en esta tarea. Entonces, estamos discutiendo quién hace el mejor rol de bombero. Hijo, qué cosa. En un país incendiado, en vez de estar discutiendo quién reconstruye la casa. Las Fuerzas Armadas están jugando el peor rol posible porque las autoridades civiles no hicieron su tarea. A ver. Dice Juan, ¿cómo se ve desde dentro? Presupones que se ve desde dentro de las Fuerzas Armadas. Cito algo que permítame ratificar de lo que tú dices. Catalina Pérez Correa dice, el endurecimiento de las medidas no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente. El sistema adversarial, que entró en pleno vigor este año, está en continua lucha contra el legado inquisitivo y que dependía de prácticas como la tortura. Digo eso como preámbulo, ratificando lo que plantea Ernesto López Portillo. ¿Cómo la ves, Juan? Las Fuerzas Armadas, en cualquier parte del mundo, no solo en México, la Fuerza Armada Permanente, debe de ser el último recurso a utilizar. Y esto está catalogado, tipificado y concentrado en ese sentido. Desafortunadamente, las Fuerzas Armadas en este país se convierten del último recurso al único recurso. Coincido plenamente que hay un fenómeno terrible de delincuencia y violencia, dividiéndolo en estos dos parámetros, donde desafortunadamente la única opción que tenía este país, no producto de las Fuerzas Armadas, sino producto de una autoridad civil indolente, incapaz, cínica, corrupta, que nos lleva a una circunstancia donde tu último recurso no 2006, es un poco antes, se insiste mucho que es en el 2006, pero ahí es donde ya es visible. Sí, de acuerdo. Viene de antes. De acuerdo. Sin embargo, se convierten en ese último recurso donde se creyó que podía haber soluciones.
¿Cuántas veces, Javier Oliva, que le mando un abrazo con todo cariño, Ernesto, cuántas veces se ha recuperado Ciudad Juárez? ¿Cuántas veces se ha recuperado Tijuana? Acapulco, me refiero a soldados y marinos que van, lo recuperan, se lo quitan a la delincuencia, se lo regresan a la autoridad civil y a la vuelta de semanas, Javier, lo vuelven a perder. Estamos en un círculo vicioso que tiene que romperse. Coincido plenamente contigo, Ernesto, en ese sentido. No se está atacando un problema de fondo. Ahora, no es función de las Fuerzas Armadas atacar ese problema de fondo, Desde luego, porque no. ni siquiera tiene esa capacidad ni esa intromisión política, si con cualquier cosa ya te están hablando del golpe de Estado programado y de la institucionalización, del uso de la fuerza, y qué va a pasar cuando esta ley de seguridad suceda, los militares van a escuchar lo que tú y yo hablamos por teléfono. No es cierto. Es decir, y no me abrazo una bandera. La solución a esto que viene apunta Ernesto no está en las Fuerzas Armadas. Por eso el general secretario lo menciona alto y fuerte. No es a balazos como se arregla esta circunstancia. ¿Y por qué? Porque ya se probó. Ahora, habrá que deslindar la responsabilidad de la culpa. Y en este caso quedan responsabilidades, afortunadamente, las Fuerzas Armadas, que creo que es la parte que hay que revisar. A ver, recuerdo, a ver si mal no recuerdo, Ernesto, en el 94, por ahí así también, hubo, me acuerdo que en la Ciudad de México, problemas y se pensó en la militarización de delegaciones. ¿No? De Bernardi, recordemos la figura de Bernardi. Bernardi, sí. En efecto, es que esta discusión tiene ya mucho tiempo. Claro, ¿no? Sí. Y es la salida fácil, irresponsable, la evasión histórica de los civiles que buscan el voto de la gente ofreciéndole seguridad. Bueno, vámonos contigo, Javier. ¿Cómo has estado de nuevo? Gracias que estás con nosotros allá hasta Londres. ¿Cómo ves las cosas en una primera ronda? Bueno, mira, lo primero que hay que decir desde aquí, los medios tratan a México como un escenario de conflicto. De hecho, México en las clasificaciones internacionales es el único caso en el mundo que está calificado como un conflicto armado sin rebelión. ¿Qué quiere decir? Que hay proliferación de grupos armados, pero sin reivindicaciones de carácter ideológico o político, porque pues se tratan de delincuentes. Entonces, esta visión me parece que es importante tomarla en consideración, no solamente desde la perspectiva académica o analítica, sino desde las perspectivas del gobierno, porque es lo que la imagen que se transmite, las comparaciones que se hacen con escenarios bélicos en curso como Libia o sobre todo como Siria, que acaba de cumplir 6 años de iniciada la guerra civil en ese país, pues nos da una idea de los parámetros. O, por ejemplo, ahora la culminación o el inicio de las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del presidente Santos, en donde el número de muertos en ambos casos es superior en el de nuestro país. Entonces, sí es muy importante que nosotros tengamos la certeza de en qué momento estamos. Yo creo que las intervenciones que han hecho Juan Ibarrola y Ernesto López Portillo coinciden, y yo me voy a permitir sumarme a ese planteamiento. El tema no es cómo participan las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sino justamente cómo reconstruimos las policías locales y estatales para que cumplan su función. Creo que este es el aspecto central. Me parece que el despropósito, el Poder Legislativo no estaría discutiendo la Ley de Seguridad Nacional si no hubiera sido por el discurso del almirante secretario del 20 de noviembre, ni las declaraciones del general secretario del pasado jueves 8 de diciembre. Ha sido evidente una postura reactiva. Y los casos de Colombia y de Italia, déjame decirlo rápidamente para que los enteren nuestros televidentes, solamente con la concurrencia de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Legislativo, con la conducción del Poder Ejecutivo, pudieron en Italia y en Colombia contener y someter a la criminalidad, no desaparecerla desde luego, pero ciudades como Palermo o Nápoles o en Medellín, o en el caso de Colombia, lograron contener a la criminalidad justo gracias a esta concurrencia interinstitucional. Aquí vemos que la Suprema Corte de Justicia en nuestro país está ausente.
Sabemos que el nuevo sistema penal acusatorio es una imposición producto de la iniciativa Mérida, y entonces estamos viendo esos problemas a los que también aludió el propio general secretario de la Defensa sobre cómo sigue este proceso, nuevo proceso penal, que fácilmente pueden los delincuentes evadirlo y regresar nuevamente a hacer daño a la sociedad, Javier. Gracias, Javier. A ver, Juan, déjame plantearte, visto desde dentro de las Fuerzas Armadas, para entrar un poco como en el cómo le hacemos. Te pregunto, las Fuerzas Armadas, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, chantajearon, presionaron, intimidaron a la sociedad. ¿Qué más se ha dicho? Sí, no, el reto. Que ha retado, hicieron incluso una especie de, perdón el anglicismo, una especie de statement, algo así. No, Javier, yo creo que es importante que se entienda por qué las Fuerzas Armadas deben de tener un marco jurídico, número uno. Número dos, es importante que se le dé el justo valor a las Fuerzas Armadas. Por Fuerzas Armadas es tierra, aire y mar. A una labor titánica que han desarrollado, a evidentemente cifras estadísticas en la que se han convertido las Fuerzas Armadas en México, están siendo muy criticados estos 10 años por más de 120 y tantos mil, casi 130,000 denuncias en 10 años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las cuales, Javier, menos de 100 se han convertido en recomendación. Ahí no podemos hablar de una violación sistemática de derechos humanos por parte de Fuerzas Armadas. Han sido millones de operaciones las que se han tenido en contra de la delincuencia, no únicamente enfrentamientos han habido algo así como 13,000 enfrentamientos, pero no puede existir una amenaza por parte de un instituto armado como el que tenemos. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la institución de mayor nivel de confianza en este país? ¿Cuál es la institución menos corruptible de este país según las encuestas? Las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército, en ese orden. No tiene necesidad un secretario de la Defensa o un secretario de Marina amenazar o retar a un sistema por una simple y sencilla razón. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de México por mandato constitucional. Es decir, no son las Fuerzas Armadas las que ponen a un presidente. Le deben una obediencia y le deben un respeto, sí, y se ha demostrado. Ese mito del ejército represor, del ejército empoderado para mal utilizarlo en contra del pueblo bueno, para mal utilizarlo en contra de gobernantes, es un tema del pasado, y lo han demostrado los soldados, los marinos y los pilotos de este país. A ver, déjame plantearte una cosa, Ernesto. Algo que hemos platicado. La gran preocupación de asuntos como el que vivimos es que el remedio sea peor que la enfermedad. O sea, ¿qué quiero decir? Que entonces vamos a crear el marco legal. Y entonces creamos el marco legal, militarizamos, es un escenario, militarizamos, Ernesto, hasta el Ministerio Público es el Ejército, como algunos han dicho. A ver, ¿en qué nos estamos metiendo y cómo salir de esto? Porque las propuestas que tiene el senador Gil Suárez y la propuesta que tiene el diputado Camacho no acaban de fluir en lo que sería la institucionalidad de la vida civil como eje de la vida del país, ¿no? A ver. La Corte autorizó que en auxilio de la autoridad civil las Fuerzas Armadas intervinieran en seguridad pública. Sí. No estamos viviendo un proceso de auxilio a la autoridad civil, estamos viviendo un proceso de transferencia de funciones de la autoridad civil a la autoridad militar. Uy, transferencia de responsabilidad, sí, si me lo permite. Sí. Y eso, desde nuestro punto de vista, no es el camino. Aquí la pregunta no es si las Fuerzas Armadas deben ayudar o no. La pregunta es si colocamos a las Fuerzas Armadas al frente de la estrategia de seguridad de este país. Ese es el... Lo que dice la experiencia internacional, regresando a lo que dice mi buen amigo Javier Oliva, lo que dice la experiencia internacional es que se tiene que conjuntar un esfuerzo de Estado para contener la violencia. ¿Qué es eso? Todos. Seguro. He platicado aquí contigo hace mucho, Javier. Me tocó caminar por las calles de Palermo recién recuperadas de la mafia en el 2000, cuando se firma la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esas calles fueron recuperadas con estrategias, incluso con los niños de las escuelas, que adoptan espacios públicos de los cuales ya no se van,
para arrebatarle a la mafia, al crimen y a la violencia el espacio público que antes fue de ellos. Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para reconstruir comunidades y construir soluciones sostenibles. Y no lo estarán jamás. No están para eso. Y el secretario lo ha dicho mejor que nadie, el general secretario. Este es un tema en donde la respuesta no está clara, porque la autoridad civil no responde a sus atribuciones constitucionales, que es el equilibrio, Javier, amigos, entre la prevención, que por cierto se nos está muriendo el Programa Nacional de Prevención del Delito, y el control, que es donde intervienen todas las medidas penales y de uso de la fuerza. Prevención y control equilibrados es la receta internacional. Si México le quiere decir al mundo que tiene otra receta mejor, hace mucho tiempo podría haberlo demostrado. Lo que en realidad sucedió es que hay más violencia. Entonces, cierro con esto. La sola intervención armada produce más violencia. Las políticas de seguridad en México son civiles. Recordemos que el Poder Ejecutivo Federal se deposita en una persona. La conducción de la seguridad a manos civiles se llama gobierno político de la seguridad. En donde estamos hoy es en el desgobierno político de la seguridad. A ver, Javier, para ir cerrando, tenemos poco tiempo, te diría, ¿cuál es el remedio y cuál es el trapito en breve? Bueno, en breve que nos dediquemos a corregir las causas y no las evidencias. Es decir, hasta el momento a lo que se le ha dado prioridad es a la utilización del recurso de la fuerza para contener el crecimiento y la expansión de la criminalidad. Entonces, a lo que habría que acudir es justamente a lo que señalaba Ernesto López Portillo en este momento, es cómo se atacan las causas que han generado este ambiente de descomposición de los microsistemas sociales o macrosistemas sociales en distintas partes del país. Y yo creo que en ese sentido podemos observar una cuestión muy simple. ¿Cuántos cientos de miles de millones de pesos se han invertido a través de distintos recursos federales para la reconstrucción de las policías municipales y estatales y cuáles son los beneficios? Es decir, ¿cuántas policías municipales y estatales en estos momentos son confiables y pasarían todos los criterios de acreditación para su funcionamiento? Me parece que son muy pocas y en esos términos lo que nosotros tendríamos que hacerle frente ahora es un proceso acelerado de reconstrucción de las policías locales, porque de otra manera, Javier, me parece que es el momento en el cual los civiles desde distintas perspectivas tenemos que guardar el buen nombre y prestigio de nuestras Fuerzas Armadas, como lo apuntaba Juan Ibarrola en su momento, porque finalmente son las instituciones mejor apreciadas por la sociedad y que evidentemente esto implica una salud y un fortalecimiento del Estado mexicano. A mí me parece inconcebible, por ejemplo, para este proceso, para este año fiscal se le han recortado los recursos a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa, lo cual va en contrasentido, además de lo que señalaba Ernesto hace un momento, la desaparición prácticamente de lo que fue uno de los principales programas de reconstitución de los sistemas sociales, de tal manera que el primer paso, desde mi punto de vista, no está en estas iniciativas que no tienen ni pies ni cabeza en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. La iniciativa debe estar enfocada a las policías locales y saber qué ha pasado con esta reconstitución de las policías después de tantos años. Me parece que ahí es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para poder recuperar la paz social y la seguridad pública en amplias zonas de nuestro país, Javier. Gracias, Javier. Tenemos 1 minuto y medio, unos segunditos y unos segunditos, ¿sale? Perfecto. Adelante. Creo muy importante entender que las Fuerzas Armadas sí están dentro del país, es decir, no es una militarización del país. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Si los estados y municipios más conflictivos, más problemáticos de este país tienen presencia militar para solucionar un problema como sea, claro que hay presencia militar. De ahí a militarizar el país, y creo que es el término que hay que cuidar, no. Sale. Adelante, Ernesto. Nosotros sí vemos un conflicto creciente en las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos. Sí lo vemos. Y es uno de los grandes saldos de la militarización que para nosotros implica el despliegue regular
de las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden. Son 50,000 personas aproximadamente, según el general secretario. No vamos a ceder en nuestra exigencia de colocar a la autoridad civil a rendir cuentas para construir un gobierno político de la seguridad democrático, representativo, que vele por nuestros intereses y que nos proteja adecuadamente, principalmente a través de la transformación de las comunidades, atacando las causas profundas de la violencia. Javier Oliva, gracias. Gracias, Ernesto. Gracias. Hasta luego, gracias. Es un gusto.